Lo que tenemos ahora son n variables aleatorias independientes que tienen función de distribución f 1, f 2 hasta f n. Me piden estudiar la distribución del máximo de esas variables aleatorias y del mínimo. Analizar qué ocurre si resulta que todas tienen la misma distribución y estudiar si el máximo y el mínimo son funciones o variables aleatorias independientes. Entonces, para estudiar la independencia de nuestras variables aleatorias lo puedo hacer mediante su correspondiente función de distribución, ¿verdad? Entonces, si analizamos primero, vamos, primero la situación de x sub n igual al máximo de nuestras variables aleatorias x sub 1 hasta x sub n, tenemos que yo quiero estudiar la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que un cierto valor x1, x sub 2 sea menor o igual que un cierto valor x sub 2, y así hasta que x sub n sea menor o igual que un cierto valor x sub n minúscula, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Porque hay una cosa que yo sé y es independencia, ¿verdad? Entonces, por independencia, es decir, por independencia, sabemos que esto ¿quién es? Esto es la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que el x1 minúscula por que el x sub 2 sea menor o igual que el x sub 2 minúscula y así hasta que el x sub n sea menor o igual que el x sub n minúscula, ¿cierto? Y como tenemos las correspondientes funciones de distribución, esto no es otra cosa que cada una de esas funciones de distribución. Esto sería la función de distribución f1 evaluada en el punto x1 por la función de distribución f2 evaluada en el punto x2 y así hasta que llegamos a la función de distribución f evaluada en el punto x. ¿Vale? Mm, ¿Y cómo relacionamos esto con el máximo? Porque por un lado he dicho, por independencia de la variable aleatoria, eso es lo que tenemos. Que la conjunta se me descompone como el producto de cada una de las individuales. Y ese producto de cada una de las individuales resulta que son las funciones de distribución. Pero, por otro lado, tenemos que si yo cojo la probabilidad de que el máximo de que esta x sub n sea en un cierto punto x, epa, perdón, si cojo la probabilidad de que la x sub n sea menor o igual en un cierto punto x, ¿verdad? Con la x sub n entre paréntesis. Esto es la probabilidad de que el máximo de cada una de estas variables aleatorias de la x sub 1, de la x sub 2 hasta la x sub n, de que eso sea menor o igual que la x, ¿cierto? En realidad, ¿te acuerdas del truco que hacíamos en el otro ejercicio? De decir, si tengo la de y menor o igual que y con la de y menor o igual que y, es decir, si la escribes dos veces, eso en realidad la puedes escribir una única vez, ¿no? Porque es el mismo conjunto intersecado. Vamos a hacerlo al revés. En realidad, esto podrías escribirlo como la probabilidad de que este máximo de x1 hasta x sub n fuese menor o igual que x, ¿verdad? Y vamos a escribirlo en total n veces, una por cada variable aleatoria, el máximo de x1 hasta x sub n sea menor o igual que x en realidad, ¿no? Y diría, ¿y para qué estamos complicando tanto el asunto? Porque estoy repitiendo n veces lo mismo. Porque una de las propiedades del máximo es que si
tengo el máximo de una variable aleatoria, entonces x1 es menor o igual que el máximo de esas variables aleatorias, ¿verdad? Por definición de máximo, el máximo es la mayor que todas, ¿verdad? O sea que el máximo va a ser mayor o igual que la primera, pero va a ser también mayor o igual que la segunda y va a ser mayor o igual que la enésima, ¿cierto? Todas van a ser menores o iguales que el máximo de estas variables aleatorias, ¿verdad? Por lo tanto, yo en lugar de escribir la propiedad del máximo menor o igual que x, lo puedo escribir diciendo que la x1, que es menor o igual que el máximo, sea menor o igual que la x, ¿no? Y que la x2, que es menor o igual que el máximo, sea menor o igual que la x. Y que la x(n), que es menor o igual que el máximo, sea menor o igual que la x, ¿cierto? Puedo utilizar este truco para pasar del máximo a todas las variables aleatorias. Pero justamente ahora tengo las n variables aleatorias de forma conjunta, ¿no? Y por independencia, arriba lo hemos hecho para puntos cualesquiera, ¿no? Pero aquí justamente, en lugar de tener un punto x1, un punto x2, un punto xn, tenemos exactamente el mismo punto todo el rato. Ah, mira qué bien, porque entonces esto no es otra cosa por lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Que la f sub 1 en el punto x por la f sub 2 en el punto x y así multiplicamos por la f sub n en el punto x. Y eso es para cualquier punto x que cojamos de R. O sea que la distribución o la función de distribución del máximo no es otra cosa que la función de distribución o el producto de las funciones de distribuciones de sus variables aleatorias. Vamos a estudiar ahora la del mínimo, a ver si con un truco similar sacamos qué ocurre con la del mínimo. Es decir, análogamente, para la distribución del mínimo, tenemos que, claro, si yo quiero estudiar la probabilidad de que ese mínimo, es decir, la x sub 1 entre paréntesis sea menor o igual que una x minúscula, el problema ¿cuál es? Que antes yo decía, si tengo una variable aleatoria o si tengo el máximo y el máximo es menor que 7, entonces todas las cosas son más chicos que el máximo, quito el máximo y me quedo con las variables menores o iguales que 7, ¿verdad? Pero si el mínimo es menor o igual que 7, yo no puedo decir que todas sean menores o iguales que 7, ¿verdad? Porque a lo mejor una vale 14, pero resulta que una vale 3 y el mínimo es 3. Yo no puedo decir ahora que todas sean más chicas que un número, ¿verdad? Con el mínimo la desigualdad se invierte. El mínimo no es más grande que todas, es más chica que todas. Entonces, a mí me gustaría, en lugar de tener una desigualdad de tipo menor o igual, me gustaría tener una desigualdad de tipo mayor o igual, ¿verdad? ¿Hay algún modo de cambiar esa desigualdad? Con el complementario, ¿no? Si cojo el complementario diría, ah, pues mira, esto es lo mismo que escribir 1 menos la probabilidad de x1 mayor estricto que la x minúscula, ¿verdad? Y vamos a utilizar el mismo truco, decir, ah, es que cada x sub i es como mayor o igual que el mínimo x sub 1, ¿verdad? Para todo i desde 1, 2 hasta n. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x1 sea mayor o estricto que x y que x2 sea mayor o estricto que x y así hasta que xn sea mayor o estricto que x. Justamente hicimos un ejercicio en el que probamos que si teníamos independencia de los sucesos, hay independencia de los complementarios, ¿verdad? Que nos viene súper bien para decir, en realidad me da igual trabajar con los menores iguales o con los mayores estrictos. La independencia se tiene ya sea con un conjunto o con otro, ¿verdad? Por lo tanto, por independencia,
independencia. Esto lo podemos expresar como 1 menos la probabilidad de que el x1 sea mayor o estricto que x por la de que el x2 sea mayor o estricto que x y así hasta que el x sea mayor o estricto que x, ¿verdad? Pero esto nos quedaría 1 menos esta probabilidad, vuelvo a aplicar complementario, sería 1 menos la probabilidad de que x1 sea menor o igual que el x minúscula por 1 menos la probabilidad de que el x1 sea menor o igual, perdón, x2 sea menor o igual que el x minúscula. Y así hasta que llegamos a 1 menos la probabilidad de que el x sea menor o igual que el x minúscula. Lo hacemos únicamente porque así que nos quedaría. En términos de la función de distribución tendría 1 menos f1 en x por 1 menos f2 en x y todo eso por 1 menos f sub n en x. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en el caso en el que las funciones de distribución f sub i sean todas iguales? Es decir, si además tenemos que, vamos a escribir que se distribuyen según una f común, ¿no? Es decir, que f sub 1 es lo mismo que f sub 2 y todas son iguales, hasta f sub n, entonces obtenemos que ¿cuál sería la función de distribución de el mínimo x1 de x? Sería 1 menos la f de x, ¿verdad? Y ahora, en lugar de tener menos la f1 por la f2 por la f3, como todas son iguales, estoy realizando este producto en total n veces, ¿verdad? Para todo x perteneciente a R. Mientras que para dar el máximo, es decir, f de x con el n entre paréntesis de un punto x, aquí ¿qué nos quedaba? Nos había quedado el producto de f1, f2, f sub n. Si todas son iguales, sería simplemente coger f de x y todo eso elevado a n, ¿verdad? Pues estas son las dos funciones de distribución en el caso particular en el que todas las f sub i coincidan, ¿vale? Pregunta natural entonces que nos hacen también, si hay independencia entre mínimo y máximo. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Puede haber independencia? ¿No puede haber independencia? Hombre, Entre el máximo y el mínimo. piensa en que el mínimo te da, por ejemplo, información de cuál es el valor más chico que toman las variables aleatorias, ¿verdad? Si yo te digo el mínimo es 5, obviamente ya sabes que el máximo no puede ser menor que 5, ¿verdad? Con lo cual, el valor del mínimo o saber el valor del máximo me está restringiendo cuáles son los valores que tiene la otra distribución, ¿cierto? O sea que tiene sentido pensar en que no va a haber independencia. Entonces, si nuestra intuición nos dice que creemos que no hay independencia, podemos tratar de construirnos algún contraejemplo sencillo donde no la haya, ¿verdad? Entonces, como la intuición nos dice que no hay independencia, vamos a tratar de dar un contraejemplo sencillo.
Entonces estamos trabajando aquí con unos conjuntos importantes que son casi siempre de la forma menos infinito algo y cosas similares, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, por ejemplo, estudiar probabilidad de que x1, que es el mínimo, sea mayor que un cierto valor x, ¿verdad? Y que x sea como menor o igual que un cierto valor y, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Acotando esos dos valores, ¿verdad? En realidad, si te fijas, lo que ocurre aquí es que entonces, esto es lo mismo que ¿qué? Que la probabilidad de que x sea menor que el x1, ¿verdad? Cada x1 es menor o igual que cualquier otra x sub i. Cada x sub i es menor o igual que el máximo. Y el máximo estamos pidiendo que sea menor o igual que n, ¿no? Entonces, mismo truco de antes, podemos quitarnos el mínimo, quitarnos el máximo y coger que x sea menor o igual que x1 menor o igual que n, que el x sea menor que x2 menor o igual que n, y por independencia que tenemos ahí. Pero sería menor o igual que n o menor o igual que i. Perdón, que y. Aquí ya me he liado. Tengo ya 1 hora y media, ya me he liado. Aquí menor o igual que y, ¿vale? Vale. Entonces, esto al final es lo mismo que el producto desde i igual a 1 hasta n de coger la probabilidad de que cada x sea menor estricto que cada x sub i menor o igual que cada y, ¿no? Y esta parte que tenemos aquí en realidad es la función de distribución f sub i en el punto y menos la función de distribución en el punto sub i en el punto x, ¿verdad? O sea que en realidad tenemos producto desde i igual a 1 hasta n de cada f sub i de y menos las f sub i de x. Claro, por otro lado, ¿qué ocurre cuando estudiamos por separado la probabilidad de que x1 sea mayor que x? Oh, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Esto quién sería? Es 1 menos la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x, ¿no? Y esto es la función de distribución. Como la función de distribución la teníamos aquí, hago 1 menos 1, se me queda 0, y menos con este menos se me queda más. O sea que toda esta parte de aquí se nos queda al final el producto desde i igual a 1 hasta n de 1 menos la correspondiente función de distribución f sub i en el punto x, ¿no? Y la probabilidad de que la x sub n sea menor o igual que y, nos quedaría el producto desde i igual a 1 hasta n de la función de distribución f sub i en el punto y. Entonces, cuando hacemos el producto de estas dos cosas, es decir, cuando hacemos probabilidad de que el mínimo sea mayor que x por la probabilidad de que el máximo x sub n sea menor o igual que x, obtenemos por un lado el producto desde i igual a 1 hasta n de 1 menos las f sub i de x, y por otro lado el producto desde i igual a 1 hasta n de las f sub i de y. Claro, ¿qué ocurre? No es lo mismo este producto de las diferencias que aquí multiplicar esto con este término de aquí. Como las dos cosas no son iguales, ¿qué puedo asegurar entonces? Que estos dos términos son distintos y entonces no hay independencia del mínimo con el máximo. ¿De acuerdo?